Cada vez que me paro acá, tiemblo. Y cada vez que me toca, realmente me hace, me pongo nervioso, obviamente. Pero nunca me voy a olvidar lo que dijo mi anciano cuando me llamó una vez para hablar en su momento y me dijo: Charlie, la vez que no tembles, estás mal. Y basado en el texto que dice Isaías 66:2, dice: Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando escuchamos la voz de Él, realmente tenemos que temblar. Imagínense cuando uno tiene que hablar en nombre de Él. Ni hablemos. Temblamos todos. Así que gracias por la oración, Juli. Nos encomendamos al Señor para que lo que se diga no sea un pensamiento de hombre, sino que realmente sea de parte de Él. Bueno, el pasaje de hoy, cuando lo anotamos y pusimos el texto, está en Juan 14 y podemos ir buscándolo. Y vamos a hacer mención, y les diría que cómo fue el Espíritu guiando la reunión anterior, porque podríamos decir que es una continuación de lo que se habló en la cena del Señor hoy. Y ya se van a dar cuenta por qué. Pero realmente hoy se tocó, para el que no estuvo, se habló del amor, se habló de un mandato de parte de Dios, se habló de lo que Cristo hizo en este mundo. Y el pasaje que hoy nos refiere realmente es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en el contexto en el que está ese pasaje, precisamente viene de un capítulo anterior, que es el capítulo 13, donde viene a dejar una enseñanza nuestro Señor Jesucristo como siervo. Viene de lavar los pies a todos sus discípulos, incluido a Judas, el que lo iba a entregar. Está mostrando que Él, siendo Dios, está tomando la forma de este siervo y está enseñando, lavándole los pies a los discípulos, a aquellos que los estaban siguiendo, a pesar que era una tarea de un siervo y no del maestro, que le estaba dando una enseñanza clara. Pero aparte de eso, él va a mencionar la traición del mismo Judas y posteriormente les va a dar ese nuevo mandamiento. Un poco lo que habló Jorge hoy. Y fue cuando hablaba de los dos primeros mandamientos. Acá él va a hacer mención precisamente, hice un mandamiento doy, verso 34 del capítulo 13 de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Acaba de decir en el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Grábense eso, porque lo vamos a referir después más adelante. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Sigue diciendo, y ya vamos a entender el por qué leemos desde acá. Simón Pedro después continúa y va a mencionar la negación de Pedro a raíz de una pregunta que Pedro hace. Pedro va a mencionarle y le va a preguntar en el verso 36, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, a donde yo voy no podés ir, no me podés seguir ahora, más me seguirás después. Y bueno, ahí conocemos la historia. Pedro le dijo que no te puedo seguir ahora, mi vida pondré por ti. Y bueno, ahí él anuncia la negación, pero no me quiero detener en este punto porque va a empezar a desarrollar y a contestar el Señor Jesucristo hacia dónde y a qué se va. En el capítulo 14 empieza, y lo vamos a leer hasta el verso 14, del verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a ir hasta acá leyendo por el momento. A ver, el Señor le está diciendo a los discípulos, aquellos que son seguidores de Él, aquellos que están a su lado, aquellos que están viendo milagros, que los están siguiendo, aquellos que fueron limpiados los pies tiempo atrás, un poquito más, está diciendo que va a ser entregado por uno de ellos, y le está diciendo que se va a ir a un lugar al cual ellos no pueden ir. Él les había pedido que lo siguieran, Él estaba enseñando, Él estaba mostrando cómo debían hacerse las cosas, porque Él estaba enseñando, era su maestro. Pero le está diciendo también que al lugar a donde va a ir, ellos no pueden ir con Él. Y yo me ponía a pensar en esta situación y me pongo en el lugar de cualquiera de los discípulos, escuchándolo, y que me diga que se va a ir a un lugar, no me lo menciona, me lo da a entender, pero sin embargo no puedo captar hacia dónde se va. Evidentemente le está diciendo con claridad, y el camino evidentemente que es Cristo. El camino se lo está diciendo literalmente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y hago énfasis en la palabra nadie, porque es el único camino que tenemos para ir a Dios. Es el único camino que Jesús establece también en la tierra como mensaje hacia los hombres para que podamos conocerlo a Dios. Cuando leí el camino venía a mí la palabra y uno piensa en un camino, una carretera, que dicen los yanquis, una autopista, ruta le decimos acá, pero un camino, uno de dos puntos, un origen y un destino. Un camino, podemos llamarlo un camino de la vida, cuando empezamos a transitarla y empezamos a crecer y formamos un hogar cuando nos casamos, después tenemos quizá un hijo. Y el segundo camino decimos: es más fácil, yo ya tuve uno, tengo el segundo y es igual, ya vemos que nada que ver. Y ni hablar si viene el tercero y sale de distintos sexos. Bueno, uno dice, ya la tenía clara, nada que ver. Y uno cree que los caminos los conoce. Y es fácil cuando uno conoce el camino para andar. Y uno trata de buscar el camino fácil. Y cuando pensaba en eso, decir, bueno, a uno le gusta ir por tal ruta, pues ya le conoce hasta los pozos que tiene, ya sabe los carteles, las señales que no están, más o menos se ubica y la tiene clara. Dice, por acá voy, este camino lo conozco. Ahora le clavan un desvío y quedamos como recalculando, como dice el GPS, ¿no? Decimos, ¿qué hacemos? Y empezamos a andar mal. Cuando leía la palabra y me ponía a pensar que Jesús le dice, yo soy el camino, me imagino a los discípulos diciendo, ¿qué me quiere decir? Yo soy el camino para que ustedes se acerquen a Dios. Soy el único encima camino, no tienen otra opción. Ahora, la misma persona que me está diciendo y el maestro, viendo todos los milagros que hacía, el poder que salía de su persona, la grandeza, porque evidentemente demostraba ante los discípulos que Él era el Hijo de Dios,
y ellos creían en Él, por eso caminaban cerca de Él, Él les va a decir que se va a ir. Los va a dejar. Evidentemente, si se va y no pueden ir, los deja. Les va a decir que no pueden ir, como habíamos leído, pero les habla que les va a preparar un lugar. Y ese lugar no está en un mundo físico que nosotros conocíamos. Le está diciendo que va a preparar un lugar en los mismos cielos. Les hace una promesa, diciéndole que va a volver. Y no solo que va a volver, sino que va a volver por ellos. Y no solo eso, sino que también le dice que los va a venir a buscar y a ellos los va a llevar a esos lugares que está preparando. Después de decirle todo eso, dice, sabéis que a donde yo voy y conocéis el camino. Yo imagino, y uno se pone a pensar y meditar, estando en la misma presencia del Hijo de Dios, y Él hablándonos cara a cara. El Espíritu Santo evidentemente nos tiene que revelar y entender todo. Pero aquel primero que salta es Tomás, preguntándole, no sabemos a dónde vas, y evidentemente menos vamos a conocer el camino. No conocemos el destino, no sé si me voy a ir a qué lugar, cómo voy a conocer el camino. Es lógica la pregunta que hace Tomás. Y como hemos dicho, Jesús claramente se presenta como el camino hacia Dios y como único camino. Ahora, con esta aseveración y esta afirmación que Jesús le está diciendo, a ver, entendé, no es tu camino, no es lo que vos haces lo que te va a llevar a Dios, no es lo que vos pensás lo que te va a llevar a Dios, es el camino que yo te voy a marcar. Este es mi camino. Y la historia de la intervención de Dios siempre fue marcar el camino. Siempre fue marcar un camino. El camino que va a marcar, y quiero llegar al punto de la noche, porque en realidad es un punto dentro de todo este camino que vamos a ver. Evidentemente es un camino que nos hace conocer la verdad y nos hace libre. En Juan 8:31, Jesús dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan capítulo 8, verso 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice después? Y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Le está hablando a los judíos que creían en el Señor Jesucristo. Le está hablando a esos discípulos que permanecían en su palabra, aquellos que le obedecían. Un camino de verdad, pero también de libertad. Un camino que nos quita de un lugar de esclavitud. Ahora es un camino que vamos a llevar adelante a aquellos que creemos en Él. No hay forma de transitar un camino si no podemos creer en la persona que nos dice que es el camino. Y acá quiero llegar a que me entiendas. Si me dicen que este camino me lleva a Brasil, pero yo en esa persona no conozco, y no lo voy a tomar. Si este camino me dice que me lleva a un lugar que yo quiero ir, pero esa persona yo no la conozco, y no, me voy a buscar a ver si realmente ese es el camino correcto. Ahora, si yo creo en esa persona, y sí, voy a tomar ese camino. Acá está diciendo que si habiendo creído en Él primero, si permanecéis en mi palabra, lo que Él dice, evidentemente seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Jesús dijo que era el camino, que era la verdad y que también es la vida. Pero también les va a decir que la verdad los va
a ser libres, un camino que al lado de nuestro Señor Jesucristo evidentemente nos libera de cualquier esclavitud. Y es un camino que a lo mejor nosotros, habiendo creído, habiendo confesado que nuestro Señor es el Señor Jesucristo, habiendo entendido y creyendo en Él, que Él vino y murió por nuestros pecados, y sabiendo que Él pagó el precio de mis culpas delante de Dios, y después de eso, no creo que soy libre, realmente la palabra no hizo efecto. Yo puedo estar al lado de la persona del Señor Jesucristo como hizo Judas, ¿y a Judas qué le faltó? ¿A Judas qué le faltó? ¿Se acuerdan? ¿Judas qué hizo? ¿Se acuerdan lo que hizo Judas? Pues ahí lo entregó al Señor, ¿no? Evidentemente. ¿Y después qué hizo con esa plata que le dieron? Se arrepintió. La palabra dice que se arrepintió. ¿Y qué hizo con las monedas? Se las fue y se las llevó a quienes se la habían dado. No, la verdad que está mal lo que he hecho. Y se arrepintió, las entregó y se mató. Se ahorcó. Se suicidó. No creyó en el Señor Jesucristo que podía salvarlo. Lo tuvo al lado. No creyó que lo podía liberar de la culpa, del pecado y de la muerte. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad. ¿Con qué? Con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis de vuelta sujetos al yugo de esclavitud. Esto te lo quiero decir, hermano, porque el enemigo usa esas herramientas para que vos, como hijo de Dios, sigas todavía prendido en lo que antiguamente te estaba atando. Es el pecado. Satanás la tiene recontra clara. Desde sus inicios sabe cómo lidiar con los cristianos. Por eso Jesús nos da tanto aliento en su palabra para que no caigamos en las trampas del enemigo. Y para eso tenemos que leer la palabra constantemente. Gálatas 5:1. Anótelo, hermano. Fíjese, léalo en la semana para que no se quede simplemente con un mensaje escuchado. Escudriñe, lee, medite, que el Espíritu Santo le vaya haciendo entender lo que Cristo vino a hacer hoy a tu vida. Fíjate que hoy cuando hablaba Jorge, realmente nos vamos llevando cosas que aprendemos, no solo en la cena, cuando escuchamos y abrimos su palabra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre nos enseña. Es una palabra que tiene poder, así que la tomemos como tal. Dijimos que temblemos ante su palabra. Es un camino de paz, un camino de paz. Juan 14:27, un poquito más adelante, va a decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo, dice, yo no la doy como el mundo la da. Camino de paz. Estamos hablando a aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que lo siguen como sus discípulos. Pero fíjense cómo termina ese versículo 27, Juan 14. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es un camino de obediencia. El camino de obediencia que Cristo llevó en esta tierra cuando vino a morir por nosotros. Él obedeció al Padre, hizo todo lo que Él le dijo que hiciera. Un camino de obediencia. Cristo se está presentando como el camino, como el ejemplo, como las pisadas que tenemos que seguir cuando estemos en esta tierra. Ahora decimos, es hermoso seguir un camino porque nos agarramos y tomamos los textos que dicen: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son caminos de victoria y está bien, hermano. Está
está bien, hermana, está perfecto. Tómate de ahí. Pero sabe que hay algo que Dios también quiere hacer cuando estés transitando en esta vida. Y es un camino también de aflicción. Y este es el punto que quería llegar yo hoy. Porque todos los otros caminos los conocemos, ya sabemos un montón. Hemos leído la palabra y nos llenamos muchas veces de textos en la cabeza y sabemos que tenemos el poder del Espíritu Santo, que sabemos que todo lo puedo en mi Señor. Sabemos que realmente todo es para bien mío lo que Dios hace. Pero cuando hablamos de la aflicción es como que es una cuestión de otros. Y créanme que cuando estaba escribiendo sobre esto y el Señor me mostraba contextos, eran tantos que dije, ¿cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Y qué ejemplo tomo? Y me fui al Antiguo Testamento y me voy a la parte donde el Señor Jesucristo está reflejado también de alguna forma en la salvación del pueblo de Israel. Pero me voy a la etapa de Moisés. ¿Recuerdan ustedes la historia de Moisés? Conocemos que el pueblo clama en el desierto. Antes del desierto. Clama allá en Éxodo 3, cuando empieza el pueblo a vivir en esclavitud. 430 años de esclavitud en Egipto. Después de esos 430 años, el pueblo clama. El Señor, ¿qué hace Dios? Escucha a su pueblo, toma un instrumento, escoge a Moisés y va a hacer maravillas. Saca a ese pueblo de ese lugar con las maravillas que él hace. Muerte de los primogénitos, se llegan, después de sufrir, porque evidentemente tuvieron que pasar algunas penurias en ese momento. Ahora va a llegar un momento en que tienen que ir ¿a dónde? Se enfrentan, son liberados. Cántico, Moisés, María, vamos para arriba, éxito total. Y se encuentran al frente del Mar Rojo. Mar Rojo, dije. Se encuentran frente del Mar Rojo. Una emboscada. Una emboscada, Dios. Después de haber mostrado tu poder, haber clamado, te llamamos, viniste y nos dejaste encerrados. Y Dios dice, no, ¿qué hace el pueblo? Clama de nuevo, mira lo que vinimos a hacer acá, nos hubiéramos muerto allá, estaba mejor. Empezaron a recordar las historias antiguas. Ahora Moisés ya tenía un ejercicio con su Padre, con Dios, para hablar con él. Y Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Su vara, conocemos la historia, se abre el Mar Rojo, cruza el pueblo en seco, de vuelta, éxito, vamos. ¿Y a dónde lo lleva? Éxodo, capítulo, creo que es, no quiero errar, 15. Quiero irme a esa historia 2 segundos. Sí, 15. Éxodo 15. Capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, porque estaban totalmente contentos. Habían podido ver el poder de Dios, caminar en seco, las dos aguas, agua de los dos lados. Uno lo dice, ¿no? Pero hay que estar ahí, ¿no? Uno lo tiene que decir rápido por el mensaje, pero realmente estás viendo maravillas. Habías visto tremendas maravillas en Egipto y estás viendo tremendas maravillas porque vos estás cruzando por el lecho de un río en seco y viendo paredes de agua de los dos lados. El otro día con uno de mis hijos le decía yo,
Sí, ¿se habrán visto los peces ahí en la pared de agua? No sé, qué sé yo. No sé, a lo mejor. Pero vas cruzando, vas viendo el agua de los dos lados y decís, ¿y esto no se caerá? Ahí está, y pasaste. Y después, eso que te había prometido, que no va a haber ningún egipcio que te está persiguiendo, lo destruyó todo, con agua. Lo destruyó en 2 minutos. Contento. ¿A dónde lo lleva? El agua amarga de Mara. Llegan a Mara, verso 23. Anduvieron 3 días, perdón, el verso 22, 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora llegan a Mara. No pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Eran amargas. Por eso le pusieron nombre Mara. Entonces el pueblo, ya basta. Es como decir, me pasa una tras otra. ¿Qué es lo que pasa, Dios? Se quejaron, ya murmuraron contra Moisés, ya se enojaron. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Todos conocemos las historias, pero quiero que entiendan que ante el clamor, Dios responde. Ante el clamor, Dios responde a este pueblo. Clamó para salir de Egipto. Clamó porque estaban encerrados. Clama por esta agua. Se estaban muriendo. Tenían animales, chicos, hijos. Vos imagínate una familia y no tenés 3 días sin agua y ahora clamó. ¿Y saben lo que hace Dios? Le mostró el árbol. La solución la tenías al frente. Obviamente que no la sabían. La solución estaba al frente. Cuando no nos enfocamos mirando a Dios, perdemos de vista la solución que Él tiene para mostrarnos. Él va a mostrar siempre una maravilla. Él siempre va a tener una solución que no es la tuya. Dijimos que los caminos de Dios no son los nuestros. Hay un texto que lo dice, ¿no? En Jeremías. Como los pensamientos no son los de Él, los nuestros no son los de Él, también los caminos, nuestros caminos no son los de Él. Los de Él son mucho más altos. No los vamos a entender nunca. Ahora uno dice, ¿quién lo llevó a Mara? Dios. ¿Pero por qué lo llevó a Mara? Para que aprendan a clamar. Para que aprendan a depender de Dios. Pero ¿estás seguro, Charlie? Sigan leyendo. Yo no le quiero demorar porque quiero terminar el mensaje de la parte de la aflicción de los caminos nuestros. Quiero tomar como ejemplo esto. Este pueblo, después de clamar, después de haber saciado toda su sed, darle a los animales, niños, deben haber juntado el agua, no sé en qué, yo conozco hoy Capetimplora, no sé en qué habrán llevado en alforje, cómo habrán llevado el agua, pero seguramente se abastecieron. ¿Saben lo que pasó después de eso? Fíjense, el último versículo del capítulo 15. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. 12 fuentes. Y 70 palmeras y acamparon junto a las aguas. Hicieron un trecho más adelante. Yo ahí estuve viendo en el mapa, no era tan lejos. Pero pararon ahí para que se mostrara el poder nuevamente de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, te mostraré cosas ocultas que aún ni conoces. Eso dice el Señor. Ahora el camino nuestro de aflicción no está en el desierto. Nosotros vivimos acá en Córdoba, capital. Y la aflicción la tenemos puertas afuera de una congregación, un local. Y muchas veces nos cuesta enfrentarnos a la realidad. Y por ahí los caminos fáciles no son acompañados por nuestro Señor. Y por ahí caemos en caminos que no son de Dios y son nuestros caminos, porque escogemos un camino que no sea de aflicción ni de dolor. En Deuteronomio 8, si los leo, no lo busquen porque es largo. Deuteronomio 8, 1 al 6, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,
para que viváis y sean multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, ¿no? Le está hablando al pueblo de Israel después que le está dando los mandatos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y fíjense el para que pone ahí la palabra. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo conocemos esos textos? Qué hermoso, ¿no? Cuando uno lo lee, dice, ¿esto les pasó a ellos también? Y que claro, sí es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Síganlo leyendo, es precioso también, ¿no? Uno cuando se pone a leer se apasiona de la historia y de ver la mano de Dios obrando en los pueblos. Y evidentemente el pueblo de Dios hoy está aquí en la recta, un poquito más adelante en otra iglesia, y en distintos lugares. Ahora, la iglesia universal de Dios. Nosotros somos una iglesia local, pero somos salvos por la sangre de nuestro Señor. Y Él nos va a decir, fíjense esto, sí les voy a leer dos textos. En 1 Pedro, lo buscamos, 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Tomé el ejemplo que me dio Santiago en la última reunión, que dijo, impriman sin capítulos, sin títulos, sin nada los libros, las cartas, están buenísimos, uno puede entender con... Ahora después cuando digo, ¿qué texto es para decirlo? Y estuvo muy bueno. Así que, pero no, muy buen ejercicio. Y ese texto, realmente cuando lo leí, me llegó y dije, Señor, qué importante. 1 Pedro 2:21 dice la palabra, para estos, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, su camino, su vida. Cristo vino a dejar un ejemplo de vida que tenemos que llevar por delante. Y la vida que Cristo llevó no fue una vida victoriosa a la luz de los hombres. Él sí ganó, Él sí venció la muerte, venció el pecado. Derrotó y puso bajo estrado de sus pies todas las potestades, los tronos, todos aquellos que se jactaban del pecado, todos aquellos que obraban para el mal. Sin embargo, Dios va a usar a su Hijo para ser el instrumento precioso para que tu vida y la mía pueda pasar por otro lugar. Estar liberados, como dijimos, encontrar un camino de paz, como el Señor nos puso y nos prometió, un camino verdadero, un camino que nos lleva al Señor, pero un camino donde tenemos que aprender a transitar la aflicción. Ese camino que no nos gusta, a nadie le gusta, pero que es necesario para que vos, para que yo me conozca. Díganme, y seguramente si lo pueden meditar en forma personal, si no han pasado algún momento de aflicción, y si lo han pasado, díganme si no han aprendido algo de parte de Dios. Porque si han tomado consejo humano, tengo que decirte lo que dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Ahora, si en el momento de aflicción vos hiciste lo que hizo el pueblo de Israel, clamaste. Hoy Jorge leía Mateo, creo que era, no recuerdo bien, Mateo, ¿qué capítulo era? Fue justo, 14. Que después de
precisamente lo que había mencionado de alimentar a los 5.000, él menciona, se va, ora, está solo Jesús en el monte, en ese momento de dolor, recordando y viendo lo que Juan el Bautista había pasado. ¿Y qué hace? Manda a los discípulos ¿a dónde? A la otra orilla del mar. Ahora los mandó a la tempestad, hermano, ¿eh? Los mandó a la tempestad porque él después va caminando. Él los mandó a la tempestad para que aprendan a ver cuando él venía caminando que no era un fantasma, sino que él era, y que se tenían que tomar de él para no hundirse. Clamor. No soltarse la mano a nuestro Señor. Cuando veía el último texto que voy a leerles es Filipenses, capítulo 1. Con esto termino. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos ha sido concedido poder padecer por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. A ver, hay mucho camino que andar en este mundo y que no es fácil. Y el enemigo está atestado y está buscando voltear cristiano, porque somos la luz del mundo. Somos aquellos que estamos iluminando un mundo que está en tinieblas. El camino que podemos transitar con nuestro Señor Jesucristo es luz, porque Él es luz. Yo soy la luz del mundo, dice, y nosotros vamos a ser esas luminarias, esa luz que tenemos que resplandecer para que otros puedan conocerlo, para que otros puedan andar por el camino que nosotros andamos hoy, porque todos nosotros estuvimos extraviados un día y todos pasamos por la misma. Hoy nos sentimos puros, santos, nos sentimos limpiados por la sangre de nuestro Señor, sentimos que somos especiales ante los hombres o ante Dios, ante el Señor. Ante Dios somos especiales, porque tenemos un precio que pagó su Hijo. Ahora, si nosotros, con lo que Cristo hizo por nosotros, no tomamos la cruz de nuestro Señor y la levantamos en alto y salimos a predicar un evangelio, realmente no creemos, como le decía a los judíos que habían creído. Permanece en mi palabra, seguí mi camino. Es un camino duro, seguro, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay algo importantísimo que no se los dije y que es fundamental. El pueblo judío que estaba en Israel, cuando salen de Egipto, no tenían el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos. Nosotros lo tenemos al mismo Dios viviendo dentro nuestro. Es el que nos enseña, este camino no, este sí. Por acá no, por acá sí. Hermanos, yo quiero que puedas experimentar un camino de victoria, como dice el Señor. Porque el camino termina en el cielo. El camino termina con nuestro Padre. Termina en una morada que Él nos está preparando. No termina acá en la tierra. Por eso dice, no hagas nada, no te hagas tesoro, no pienses en las cosas de este mundo, la vanagloria de este mundo, todas esas cosas son de acá. No perdas el tiempo en eso. Y la predicación que sea tu andar, que sea tu caminar, tu comportarte, hacer el bien. La predicación no es solo leer un versículo, no es solo hablar o recitar de memoria la palabra, sino es vivir la palabra. Que tu testimonio, tu voz pegue tan fuerte, con amor, como dice,
que pueda resplandecer realmente. Y que haya gente que hoy está en las tinieblas y que no encuentra el camino y que está perdida afuera de estos lugares. Que tengamos pasión por almas, hermano. Ese es el camino que Cristo nos dijo que sigamos. Ese es nuestro camino, hermano. Y ya no es más el camino, sino es mi camino, mi verdad y mi vida. Que Dios los bendiga, hermano. Que tengan muy buena semana.